el sentido profundo que tiene nuestra vida, nuestro propósito, no es tan fácil de que nos demos cuenta al principio, ¿no? Es todo un camino de elaboración que uno tiene que ir mirando, cotejando, experimentando, sacando conclusiones, viviendo. Y claro, estamos hablando de experiencias de vida que son por cada uno de nosotros tan diferentes, ¿no? Pero bueno, creo que la mayor coincidencia que tenemos entre todos los seres humanos, aún en las circunstancias que a cada uno nos toque hoy, es el amor, es la fraternidad, es el lenguaje que cualquiera de nosotros, a pesar de todas las diferencias que podamos tener, es el lenguaje que podemos entender, ¿no? De base. Y cuando realmente existe, cuando realmente lo hay, cuando existe este deseo en el corazón de lograr conocer ese amor, ¿no? De lo que también estamos hechos. Entonces creo que también eso le da mayor sentido y mayor confianza, ¿no? A nuestro propio ser, porque no es tan fácil tampoco lograr esa autoconciencia, ese autoconocimiento, todo ese desarrollo que vamos haciendo. Y bueno, ahora tenemos ya también aquí a Omar. Hola Omar, si nos escuchás, bienvenido. Hola Omar, buenas tardes. ¿Qué Hola tal? Marcela, buenas tardes. Marcela, buenas Hola. tardes Yamila. ¿Qué tal? Un placer estar en Si contacto, lo en puedes comunicación subir con un pelín vosotras. a él, gracias. Sí, sí. Sí, ¿Me escuchan bien? ¿Estáis bien? sí, muy bien, muy bien. Aquí hablando sobre este tema que tan lindo que venís a hablar con nosotros hoy. Es un tema que nosotros venimos siempre hablando desde el principio del programa. Somos muy nuevitas haciendo radio. Pero bueno, nos No animamos se nota, no se también, nota. nos animamos también porque por estas ganas de dar, ¿no? Que al final Claro. forma parte de lo que somos, ¿no? Y en este querer dar, pues mira, nos ha llegado un Omar que también sabe mucho de todo eso, que está aquí con nosotros para contarnos sobre todas sus actividades, que son muchas, Omar. Porque de verdad que he leído tantísimas como tus títulos, tus aportes a la sociedad, tus investigaciones, ¿no? No sé, y no es por halagarte, que no se trata de eso, pero sí por agradecerte. Mira, que es muy bonito que haya gente que se haya dedicado al desarrollo de la conciencia con tanto amor, ¿no? Con tanto cariño. Y bueno, es lindo también que estas personas se conozcan, ¿eh? Bueno, en principio, muchísimas gracias por la Mm, invitación a las dos, a Marcela, a Yamila. Es un placer estar en comunicación con vosotras, con toda vuestra audiencia de Amor Consciente y de la radio Creando Relaciones. Bellísimos nombres, los dos. mm, Creando Relaciones, Amor Consciente. La mm, verdad que impresiona gratamente. Y bien, yo soy un aprendiz, como mm, lo somos todos. mm, Y hablabas hace un momento del amor, mm, y lo mencionaste muy puntualmente, y creo que sí, que es la clave. La mm, clave es el amor siempre. Y una de las formas más bellas mm. de expresar el amor, creo yo, es compartir los aprendizajes. De eso se trata. Aquí estamos para compartir los Eso. aprendizajes y Ujú, para aprender juntos. ujú, ¿M? Esto es, la vida es toda sistémica y toda orgánica. Somos mm. un sistema y dependemos todos, absolutamente de todos. Así que aquí no se salva nadie solito, aquí o nos salvamos todos o no se salva nadie. Sí, 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 sí. No, eso también es una verdad. Y bueno, y con vos queríamos aprovechar para hablar un poco sobre la realidad, ¿no? ¿Qué significado le Ujú. das vos a la realidad en la vida? A ver cómo se ve todo esto desde un punto de vista más elevado, desde tu punto de Bueno, vista, va. bien. La realidad. ¿Qué decimos cuando decimos realidad? ¿No? Porque es importante comprender esto, la realidad. ¿Qué es la realidad? Y yo considero humildemente que la realidad es una construcción interna, siempre es una construcción interna. Cuando vemos algo, cuando oímos,
cuando percibimos a través de nuestros 5 sentidos, en realidad estamos construyendo internamente esa percepción. Cuando vemos un árbol, por ejemplo, vamos por la calle, vemos un árbol, ese árbol está dentro nuestro. En realidad es una representación interna, es una reconstrucción interna de ese árbol externo. Por lo tanto, estamos todo el tiempo en pleno contacto con esa realidad interna que interpretamos que es una realidad externa. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Imaginémonos, por ejemplo, que somos unas 10, 12 personas en torno a una mesa redonda en cuyo centro está ubicada una manzana. Bien, cada uno la está viendo desde un ángulo de percepción diferente, ¿no es cierto? Nadie está dando vuelta en torno a la mesa, ni la manzana está girando, así que cada uno tiene una visión particular de lo que es esa manzana. Y esa visión está compuesta de 2 elementos, un elemento físico y un elemento psíquico. El elemento físico está representado por nuestro propio aparato perceptual físico, nuestra propia materia. El material, la materia de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso central, de nuestros ojos. Bien, ese es el primer componente, que es un componente absolutamente físico, donde cada uno está utilizando su propio aparato perceptual para percibir ese determinado objeto, ¿no? Y luego está el componente psíquico, la connotación que tiene para cada uno esa visión que está percibiendo esa manzana. Entonces vamos al componente físico. Cada uno de nosotros está viendo la manzana desde un ángulo y completa el resto de la manzana con lo que imagina que es del otro lado que uno no está percibiendo, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros en estas 10 o 12 perspectivas estamos haciendo exactamente lo mismo. Y esa visión es una construcción interna, la estamos construyendo internamente. Lo que nosotros vemos, todo lo que percibimos a través de nuestros 5 sentidos, es una construcción interna que se realiza en nuestra mente y en nuestro cerebro, que es nuestro aparato perceptual, por llamarlo así. Y luego está el componente psíquico, que es aquella connotación, ¿sí?, psicológica, personal, aquel significado que para nosotros representa una manzana. Entonces hay muchas historias que pueden suceder. Cada uno tiene una historia personal con la manzana. Para quien tiene la imagen presente de su madre comiendo manzanas, pelando manzanas porque le gustaban mucho las manzanas y compartía las manzanas con sus hijos, esa manzana tiene un componente amoroso, tiene un componente familiar. Para quien su abuela, esa manzana le representa o le trae recuerdos de su abuela haciendo pasteles de manzana, por ejemplo. El olor de ese pastel de manzana en la casa de su abuela. Para quien tiene una historia, por ejemplo, de determinada etapa de pobreza en su vida o de carencia, podemos imaginar a una persona que simplemente tenía el dinero para comprar bolsones de manzanas en la verdulería de su barrio durante 6 meses y solo se alimentó de manzanas. Entonces la manzana le representa o le connota una referencia de pobreza, de carencia, de adversidad, ¿no? Podemos imaginarnos una historia, por ejemplo, de un niño, una de esas 10 o 12 personas que están en torno a la mesa y a la manzana, un niño que cuando era chico, por ejemplo, en su barrio había un manzano y era muy agredido por sus pares, por otros niños, y cuando pasaba le tiraban manzanas del manzano. Entonces esa manzana representa una imagen de dolor, de agresión, de violencia, y así con cada uno. Entonces, eso es lo que llamamos realidad, una construcción interna, en principio. Está compuesta de 2 elementos, uno que es físico, material, y uno que es psíquico, psicológico, cultural, lo que significa para cada uno aquello que estamos percibiendo, aquello que estamos recibiendo a través de las 5 venidas perceptuales que son nuestros 5 sentidos. ¿Me van siguiendo? ¿Lo voy explicando más o menos bien? Sí. Perfecto, sí, sí. Bien. Entonces, cuando hablamos de realidad, creo yo que
haríamos bien si podemos coincidir en que lo que llamamos realidad, eso que aparentemente está afuera de nosotros, en realidad es una construcción interna constituida, compuesta de nuestro propio material físico y de nuestro propio material psíquico. Y siempre y únicamente es una construcción interna. En ningún momento es una construcción externa. Cada uno de nosotros está, aunque todos estemos viendo el mismo objeto, aunque todos estemos dirigiendo la atención hacia un mismo punto, cada uno la va a estar viendo desde su ángulo, desde su Visión. perspectiva y con su propio material físico y su propio material psíquico de lo que le connota aquello que está percibiendo a través de sus 5 sentidos. Esa sería la síntesis hasta ahora de lo que es la realidad. Bien. Sí. No, sí. bueno, en cuanto al desafío que nos representa a veces esta percepción, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, ¿no?, a mantenernos informados por estos 5 sentidos, pero claro, cuando la realidad que lo que llamamos realidad cambia, ¿no? Que es todo nuestro sistema de percepción está cambiando porque se está modificando algo por dentro, quiere decir, ¿no? Y esto también es un significado muy profundo que le podemos dar a nuestra vida, porque incluso va más allá de nosotros, ¿no? Quiero decir, ahora mismo le llamamos pandemia, pero en realidad estamos yendo, si estamos hablando de realidad, estamos hablando de mucho más, ¿no? De un cambio mucho más profundo. Exactamente. Menciono esto de que lo que llamamos realidad, comúnmente realidad, es una construcción interna, porque allí reside nuestro poder. Al ser lo que llamamos realidad únicamente una construcción interna, nos damos cuenta de que perdón, nosotros somos los únicos constructores y los únicos conductores de aquello que llamamos realidad. Entonces, cuando tomamos conciencia de que la realidad la estamos construyendo permanentemente nosotros, ya sea de forma inconsciente o de forma inconsciente, de forma consciente o inconsciente, nos damos cuenta de cuál es nuestro poder. Nosotros podemos a voluntad modificar nuestra propia realidad, porque esa realidad siempre es una construcción interna. Y ese es nuestro desafío. Tú mencionabas recién la palabra desafío. Ese es nuestro desafío. Nuestra realidad es nuestro desafío siempre. ¿Por qué? Porque esa realidad que está compuesta de nuestro propio material interno está también compuesta y constituida del alcance de nuestra comprensión, del alcance de nuestras capacidades, del alcance de nuestras virtudes y del alcance de nuestras limitaciones, de la dimensión de todo ese contenido interno. ¿Se comprende? Sí. Entonces, nuestra propia realidad, lo que llamamos realidad, cada uno ve la realidad y la comprende desde su punto de conciencia, de observación. Es un desafío diferente para cada uno. Lo que es un desafío para una persona no es un desafío para otra persona. Eso lo tenemos claro. Hay cuestiones que a todos nos cuestan, pero que para otra persona que nos está observando piensa, pero ¿por qué se hace tanto problema? Si eso es algo tan sencillo de solucionar. Y viceversa, desde nuestro lugar, nosotros observamos a esa persona que nos está observando teniendo su propio conflicto con una determinada situación que para nosotros es fácilmente solucionable, gestionable, y nos preguntamos internamente cuál es el problema que se hace si es algo tan sencillo, pero para esa persona representa un gran desafío. Entonces, los desafíos no son iguales para todos, pero lo que sí es verdad y lo que sí es universal es que nuestra propia realidad, aquello que llamamos realidad, que es una construcción interna, es nuestro propio desafío, porque está constituida de nuestro propio material interno, de nuestras propias capacidades, talentos, virtudes y limitaciones. Entonces, nuestra realidad nos presenta una dimensión que jamás es más grande que nuestra propia capacidad interna. No es más amplia que nuestras virtudes, ni más amplia que nuestras limitaciones. Y ahí es donde se esconde el miedo, ¿eh?
donde Claro. en los monstruitos estos de que cuando éramos pequeños los fantasmitas nos vienen a asustar, ¿eh? Ahí está. Pero Exactamente. porque nos hemos creído esto también, ¿no? Eso forma parte de nuestras creencias. Sé que Yamila es astróloga, se dedica a la astrología, eh, y estoy seguro que en este momento, mientras estamos conversando estas cosas, ella está percibiendo otras cosas desde su ángulo de percepción. Está, sí, está seguramente eh, pensando en cuanto a los que son los arquetipos y demás. Y me parece muy bien porque la ciencia de la astrología es extraordinaria. Y hablábamos de la realidad, hablábamos del desafío y hablamos del desarrollo de la conciencia. Cuando tomamos conciencia de que nosotros somos los constructores de nuestra propia realidad, podemos transformar conscientemente esa realidad. Y hablabas recién de los miedos y de los fantasmas, y eso tiene que ver con los pensamientos y los sentimientos, es decir, la reacción psíquica y emotiva que hacemos ante aquello que percibimos como realidad, ¿sí? Entonces, lo que deberíamos darnos cuenta es que los pensamientos, aquello que llamamos pensamientos y aquello que llamamos sentimientos, son un producto, son una producción de nuestra propia naturaleza, de nuestra naturaleza mental, nuestros pensamientos, y de nuestra naturaleza sensitiva, emotiva, nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿sí? Ujú. Entonces, un ejercicio que podemos realizar en toda observación, en cualquier circunstancia, en cualquier situación donde nos encontremos, es observar nuestros pensamientos, tomar un momento, disponer un momento para la reflexión, para tomar distancia de nuestra observación y observar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y poder decir, desde la observación y desde la distancia que estamos estableciendo a través de esa observación, yo no soy ese pensamiento, yo no soy ese sentimiento. Ese pensamiento es un producto, es una producción de mi naturaleza psíquica, de mi naturaleza mental. Ese sentimiento que estoy observando no soy yo, es un producto, es una producción de mi naturaleza sensible, de mi naturaleza emotiva. Por lo tanto, aquí tenemos una gran clave para la transformación, porque cuando tomamos conciencia de que no somos nuestros pensamientos y de que no somos nuestros sentimientos, tenemos la posibilidad y el poder de transformarlos a voluntad. Entonces, ya no somos las víctimas de nuestros pensamientos, las víctimas de nuestras sensaciones, las víctimas de Ni el nuestros enemigo. sentimientos, claro, ni las víctimas de nuestra realidad construida internamente, ¿m? Más allá de nuestra conciencia, más allá de nuestro estado de alerta, ¿sí? Inconscientemente. Entonces, pasamos a nos elevamos de escalón, ¿sí? Pasamos un peldaño superior y ya estamos establecidos en aquel lugar de poder donde nosotros podemos construir nuestra realidad a voluntad y donde nosotros podemos dirigir nuestros pensamientos y conducir nuestros sentimientos y no simplemente ser víctimas de una naturaleza reactiva. ¿Se comprende? Sí, sí, y una manera de serenarnos, ¿no? Para poder encontrar ese momento, porque si la actividad mental es mucha y no nos aprendemos a frenar en esos momentos, ¿no? Quizás también podría ser eso, ¿no? Estar relajados, empezar a estar más en contacto con nosotros mismos en ese momento donde tenemos que conectar, ¿no? Con ese silencio, con ese todo que somos. No sé, cómo Exactamente, porque exactamente, la actividad mental es mucha en nosotros, claro, exactamente. y es como, es un hábito que tenemos que empezar a tener, pero claro, es algo tan nuevo que ni le cogemos el punto todavía, ¿no?
Entonces, exactamente. Hay, digamos, una técnica que utilizo y que siempre recomiendo, que es observar la respiración. O sea, encontrar un momento, un lugar donde podamos sentarnos relajados, de forma relajada, cada uno digamos, en la postura, en la posición que le parezca, que la sienta más cómoda, donde uno se pueda relajar bien y prestarle atención a nuestra respiración, concentrarnos en nuestra respiración y regular nuestra respiración. ¿Por qué? Porque nuestra respiración es la base de nuestra existencia y es la base de todo nuestro sistema energético, físico, psíquico, emocional. Toda la energía de la que disponemos tiene su base en la respiración y la respiración a su vez en la pulsación, pero la pulsación la dejamos para otro momento. Vamos a centrarnos en la respiración de momento y esa respiración debe ser regulada en todo momento y en toda circunstancia, porque si la base de nuestra estructura está equilibrada, todo lo que podamos erigir sobre esa base equilibrada va a estar a su vez y por sintonía equilibrado también. Ahora, si claro, nuestra base está desequilibrada, claro. todo lo que intentemos poner sobre esa base va a tambalear y va a colapsar, Ujú, ujú. inevitablemente. Sí, sí, Entonces, sí, sí. entonces, hay una técnica universal para regular nuestra respiración. Y esa técnica es realizar una inhalación lenta, profunda y uniforme por la nariz, realizar una pausa y luego una exhalación Ujú, lenta, profunda y uniforme por la boca para ujú, luego realizar otra pausa. Entonces es inhalación, pausa, exhalación, pausa. ¿Qué ujú. significa inhalación y exhalación lenta, profunda y uniforme? Significa que si nosotros tuviésemos como si fuese un electrocardiógrafo, ¿no? Ujú, Que mide las pulsaciones, un aparatito que mida nuestra respiración, la línea que se debe trazar en nuestra inhalación y en nuestra exhalación debe ser una línea constante, plana. ¿Qué significa esto? Cuando nos dicen inhala, generalmente uno hace, ¿no? ujú. Toma ese Sí, aire con sí. toda la fuerza, como si estuviese recién naciendo a la vida. Una inhalación lenta, profunda y uniforme significa que la intensidad con la cual iniciamos nuestra inhalación es exactamente la misma con la cual la continuamos y exactamente la misma con la cual la Terminamos. finalizamos. Ujú, ¿Sí? Es decir, ni comienzo allí arriba, ni termino allí abajo. ¿Sí? ujú. Sino que es una inhalación, Suave, suave, ¿no? es suave, Mm, lenta, sí. profunda, Mm, pareja, uniforme. ¿Sí? ujú, Y ujú, la clave está en no llenar, no completar a tope nuestra capacidad pulmonar. ujú. ¿Por qué? Porque si uno hace una inhalación muy grande y se llena de aire, Sí. los pulmones y toda la musculatura de nuestro sistema respiratorio va a estar hiperexpandida Ujú, y por lo tanto en tensión. ¿Sí? ujú, Entonces nosotros tenemos que parar, detener mm, nuestra inhalación antes de llegar a ese estado de tensión, ¿sí? ujú. Sino detenernos Vale. antes, cuando tenemos el suficiente aire para estar bien, quietos y permanecer un momento en una pausa, Ujú, donde no inhalamos ni exhalamos. ujú, ¿Mm? Esta pausa es central, es importantísima, porque es el punto de equilibrio absoluto, es como el fiel de la balanza entre los dos platillos de la inhalación y de la exhalación. Esa pausa nos permite incorporar a nuestro sistema físico y psíquico el oxígeno, la energía, ujú. ¿m? La sustancia, el nutriente que nos está entregando el aire que acabamos de inhalar, ¿m? Y nos preparamos lentamente para exhalar
nuestro aporte a la atmósfera, que es nuestra exhalación, ¿sí? Ujú. Para realizar ese aporte. Entonces, esa exhalación también, igual que la inhalación, debe comenzar Ujú. de forma pareja, ser Ujú. lenta, pareja y uniforme, Ujú. ¿sí? Ujú. Porque si empiezo y me Claro. desinflo, ya me voy, me Sí, salgo sí, del equilibrio. descompensado. Ujú. Exactamente, nos salimos Ajá. del equilibrio. Entonces, debemos realizar una exhalación que simplemente es abrir nuestra boca y Mm. permitir que el aire se desplace hacia afuera, ¿sí? Ujú. Y de la misma manera, así como lo hicimos con la inhalación, que no Mm. llegábamos al Mm. tope de Ujú. nuestra capacidad, ¿sí?, Mm. respiratoria, para no generar tensión, sino que nos deteníamos Mm. antes y permitíamos que los pulmones y la musculatura de nuestro sistema respiratorio esté lo suficientemente relajada. De la misma manera, cuando exhalamos, no vamos a exhalar absolutamente todo el aire, porque si no se produce el Lo efecto mismo. contrario. De la Mm. hiperextensión vamos a la hipercontracción, donde el diafragma, los pulmones, los bronquios, toda la musculatura Mm. que conforma nuestro sistema respiratorio Se se contrae. comprime, Mm. se comprime excesivamente, se repliega sobre sí misma Mm. y genera otro punto de tensión que debemos evitar. Ujú. ¿Sí? Ujú. Así como es la hiperexpansión, la hipercontracción produce también una tensión. Entonces vamos a dejar un poquito de aire adentro para que esto nos permita estar lo suficientemente relajados para hacer la siguiente pausa entre exhalación e inhalación, que nos permite recomponer nuestro El sistema de equilibrio. energía Ujú. para volver a inhalar de la misma Ujú. manera. Ujú. Inhalación lenta, profunda y uniforme. Sí, Pausa, exhalación ahí lenta, está. profunda y uniforme, pausa. Y así aprendemos una cosita más, ¿no? Que también, gracias Omar, un gusto estar contigo hoy. Vamos terminando nuestra entrevista, pero bueno, eso, buscar la manera, el punto también para encontrar ese silencio y ese contacto a través de esa respiración. Hace tiempo que lo venimos diciendo aquí en el programa, pero cada vez encontramos como más maneras, ¿no?, de profundizar en ese espacio también. ¿Ves? Hoy estabas comentando, Mar, que hay un espacio entre respiración y respiración, que es ese momento en el que nosotros voluntariamente retenemos, ¿no?, para también poder crear ese equilibrio que se necesita. Y como en todas las artes orientales, ¿no?, porque todo esto viene de allí, esta profundización en estas cosas que son detalles, ¿no? Pero si aprendiéramos los occidentales a tener un poquito más de atención en todos los detalles de nuestra vida, que nada sea tan automático, ¿no? Y esto es lo que también es el cambio que vamos trayendo la nueva era, Omar. Creo que Bueno, esta vamos es haciendo esto. la belleza de nuestro tiempo, creo que es la diversidad, Sí. ¿sí? Esa es la belleza, la gran belleza de nuestro tiempo, es la diversidad. Y me gustaría hacer un punto sobre esa palabra, belleza, ¿no? Ujú. Hablamos del amor, hablamos de la integración, hablamos de la realidad, del desafío, del desarrollo de la conciencia, y me gustaría puntualizar también lo que es la belleza. Elevar nuestra expresión, toda nuestra expresión hacia el nivel de la belleza, que nuestra expresión sea bella, Ujú. nuestra expresión Qué física, bonito. oral, escrita, nuestra actitud, nuestra relación, las Ujú. relaciones que vamos construyendo. Crear relaciones es el nombre de esta bellísima Mm. emisora. Esas relaciones que vamos creando, que vamos construyendo, que tengan ese componente de belleza, que estén Sí, elevadas sí. hacia el nivel de la belleza, ¿sí? Y Ujú. esa es la gran belleza de nuestro tiempo, la diversidad, la multiplicidad Sí. de formas, porque en nuestra buena voluntad debemos ser lo suficientemente flexibles para comprender, y con esto termino y no os quito más tiempo, para comprender que existen infinitas maneras, todas buenas, de hacer bien y correctamente las cosas. No Ujú. existe una sola forma de hacer Ujú. bien las cosas. ¿Mm? Muchísimas Qué gracias, lindo. muchísimas gracias. Vamos a confiar plenamente en eso.
también en una apertura, ¿no? De nuestra mente, de todo lo que nos vamos cerrando poquito a poco. Nos hemos ido cerrando y ha quedado ahí grabadito. Así que ahora, gracias Omar, vamos a ir quitando todos estos mitos. Muchísimas gracias por haber venido a vernos. Muchas gracias. Te esperamos Gracias, y te Marcela, convocaremos. Camila. Muchas gracias, un placer estar en contacto con vosotras. También gracias a Carolina Pavón, que es quien hizo el contacto entre nosotros, hermosa. una amiga común. Y bueno, ahora tengo dos nuevas amigas, Marcela Muy y bien. Camila. Muchas Gracias. gracias también a la gente de la radio Muy que hizo bien. posible este contacto. Gracias, igualmente. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Pues mira, Qué lindo. ya ves, todos estos, qué interesante, ¿no? Estos aportes a nosotras, a todos, creo que en casa también, a todos nos hacen muy bien porque nos hacen pensar un poquito siempre más profundo, ¿viste? Siempre una vueltita de tuerca. Siempre, bueno, qué hermoso cómo terminó, que hay infinitas maneras de hacer las cosas bien y sobre todo esto de que cada invitada o invitado nos aporta su granito. Y es lo mismo que veníamos hablando, o sea, todos tenemos un talento para aportar, ¿no? Es como que cada uno aporta su brillo, su generosidad. Exacto. Y bueno, me parece la verdad que hermoso e inspirador. Sí. ¿Y hoy nos vas a hablar? Y hoy vamos, hoy a la madrugada de aquí de España y en Argentina fue alrededor cerca de la medianoche. Tuvimos la luna nueva, justamente la luna nueva en Leo, que es esta propuesta de siembra, de brillo, de conectar con el corazón, con, bueno, ¿no? Dejar un poquito de lado la mente, escuchar, ¿no? De acuerdo a lo que nos contaba Omar también. Este momento de silencio que él proponía, de respiración, es el contacto más real que tenemos con el presente. Sí. Y eso es una herramienta, el poder conectar con la respiración, que es algo tan simple y tan cotidiano que no registramos en el hacer de cada día, es lo más preciado que tenemos para conectar con la vida misma, ¿no? Sí. Bueno, así que bueno, conectar justamente con el corazón, o sea, tomarnos ese momento de respiración, este ejercicio que nos acaba de pasar que me parece alucinante, para escuchar a nuestro corazón.